Bienvenidos al primer webinar sobre peritajes judiciales tecnológicos creado por Lunamic. Estamos encantados de que nos acompañéis hoy. Mi nombre es Noelia Romero y dirijo el departamento comercial de Lunamic. Hablaremos de los diferentes casos y escenarios donde la tecnología ya es una realidad, cada vez más presente en cualquier ámbito, penal, civil, mercantil, laboral, etc. Queremos ayudaros a que detectéis dónde tienen cabida un peritaje tecnológico y suméis con ello un valor añadido en vuestras empresas y bufete de abogados. Así que doy paso sin más a Ainhoa Celaya. Pues muchas gracias, Noelia, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia esta tarde, esta calurosa tarde aquí en Málaga. Mi nombre es Ainhoa Celaya, soy ingeniera de telecomunicación. Aquí, bueno, os pongo un poquito resumen de mi trayectoria. Y bueno, ingeniera de telecomunicación y experta en análisis forense, que tengo que decir que francamente es una profesión que llevo desarrollando durante varios años, sí que me apasiona, siento verdadera pasión por ella. Bueno, porque este webinar nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado con la tecnología. Las pruebas tecnológicas son poderosísimas y en esta formación nuestra intención es que vosotros consigáis herramientas, poderosas herramientas, para que os van a ayudar en vuestros casos, y también creemos sinceramente que podemos conseguir entre todos una sentencia más justa, porque observamos que en muchas ocasiones el mundo judicial, como digo, se está quedando atrás en muchos casos, y esto pues tenemos que poner nuestro granito de arena para conseguir paliarlo. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Ainhoa, esta tarde? ¿De qué va esto de los peritajes? ¿Qué me vas a hablar de hackers rusos? ¿Me vas a hablar de Pegasus? No. Vamos a hablar de cosas cotidianas, de cosas del día a día, de WhatsApp, de geolocalización, de teléfonos, de ordenadores. Cosas, como digo, del día a día, luego algunas a lo mejor no tanto como los casos de encrochar, pero en gran parte son cosas que usamos diariamente, como vamos a ver, y que pueden después servir como prueba. Al final, un peritaje TIC, empezando por el principio. ¿Qué es un peritaje TIC? Pues un peritaje relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y no es muy diferente a cualquier otro tipo de peritaje. Es decir, tiene una parte de análisis o de prueba pericial, luego se redacta lo que es el informe pericial, y por último tenemos la parte de la ratificación en la sala judicial. No va a ser un taller técnico, ¿vale? Os prometo que no vamos a inundaros de terminología técnica, vamos a intentar que sea todo muy accesible y que lo podáis entender muy bien. Entonces, empezamos por el primer, vamos a saco, empezando ya por el primer tipo de peritaje, que es el peritaje estrella, que es el WhatsApp. Digo el peritaje estrella porque es casi del que más se suele pedir, ¿no? Se utiliza en prácticamente todos los ámbitos. Todos utilizamos WhatsApp y, por tanto, esos mensajes contenidos luego pues se pueden utilizar o son medios de prueba, ¿no? ¿Qué cosas son las que debéis saber o es conveniente que conozcáis a la hora de poder presentar un mensaje de WhatsApp? Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que los mensajes, una vez que se transmiten del emisor al receptor, ya no se quedan almacenados en un servidor interno, como puede pasar en el caso del correo electrónico, en el que tú puedes después acudir a ese servidor de un tercero y puedes pedir esa información. No, la información de WhatsApp, una vez que se transmite, solamente la tenemos en los terminales del emisor y del receptor. Ahí es donde se encuentra contenida esa prueba. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo ideal sería, ¿verdad?, tener los dos terminales, los dos teléfonos de las dos personas que se han comunicado, para poder cotejar que esos mensajes son iguales y, por tanto, bueno, pues hacer esa verificación. ¿Qué ocurre? Pues, como podréis imaginar, pues que ese caso no se da prácticamente, por no decir nunca, porque siempre a una de las partes realmente no le interesa la información que se aporta en esos mensajes. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente nos encontramos que solamente tenemos un móvil con esa información. Y esa es una dificultad que tenemos que tener en cuenta y tenerla en mente. ¿Qué ocurre aparte ya de esta dificultad? Bueno, existen los pantallazos, ¿no? Los famosos pantallazos. Y hace años, cada vez menos, se aceptaba
los pantallazos. ¿Qué ocurre? Bueno, hacer un pantallazo falso de WhatsApp es algo trivialmente sencillo. Aquí os he puesto en la pantalla una herramienta gratuita que es una página web y bueno, en la cual vosotros simplemente no tenéis que registrar nada, podéis entrar y podéis construir un pantallazo de WhatsApp poniendo el remitente, el destinatario, los mensajes que queráis, las imágenes, el nivel de batería, el número de, o sea, todas las características del móvil y simplemente le das a generar imagen y te va a generar un pantallazo perfecto. Yo he tenido un caso en el que una persona ha pasado una noche en el calabozo porque otra ha ido a una comisaría con un pantallazo falso donde aparecía que esta persona le estaba amenazando de muerte, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cosas tenemos que intentar que, bueno, que no sucedan, ¿vale? Que se tenga claro que hacer un pantallazo de WhatsApp es trivialmente sencillo. Mucha gente también, cada vez menos, se iban a los notarios. Que vaya a hacer un acta de cotejo, nos vamos con el móvil, el notario pues nos hace un acta de cotejo donde nos pone un documento todo lo que el señor notario ve en la pantalla. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final la aplicación WhatsApp, como estamos diciendo, que solamente la tenemos dentro del teléfono, ¿vale? Acordaos que los mensajes una vez que se transmiten solo están dentro del teléfono. Al final la aplicación WhatsApp funciona con una base de datos interna que se puede también manipular. O sea, tú puedes conectar el ordenador al teléfono y haciendo una serie de procedimientos que tampoco son excesivamente complicados, se pueden hacer siguiendo un tutorial en YouTube, por ejemplo, podemos acceder a esa base de datos y podemos modificar internamente los mensajes que están almacenados y por tanto, al estar modificados dentro de la base de datos, nos va a mostrar los mensajes tal cual nosotros los hemos escrito ahí dentro. Y por tanto, si nos vamos a un notario, el notario va a dar fe de lo que pone en la pantalla. Sin embargo, no puede jamás dar fe de que eso que está en la pantalla realmente corresponde con la información que se transmitió o se recibió, porque, como hemos dicho, podemos modificarla por dentro del teléfono. Por esto ya hay colegios de notarios que rechazan o que recomiendan a sus colegiados que no levanten actas sobre conversaciones de WhatsApp. Esto ya lo tenemos, por ejemplo, con el Colegio Notarial de Valencia, porque al final resulta que son problemas para ellos, después esas pruebas se terminan impugnando y no llegan a buen puerto. ¿En qué caso sirve WhatsApp como prueba? Bueno, pues todo tipo de casos, desde determinar qué tipo de relación tienen dos personas, ya sea en un tema de herencia, en un tema de familia, de divorcio, de separación, en temas de acoso laboral, por ejemplo, también. Luego, pues muchas veces, mucha gente ya utilizamos WhatsApp para todo, a la hora de comprar o vender cualquier tipo de bien, una casa, un barco, un servicio. Aceptamos presupuestos, reconocimiento de deudas. También he tenido casos en los que WhatsApp ha permitido demostrar que la persona acusada de un cierto delito, a la misma hora que supuestamente estaba cometiendo ese delito, esa misma hora esa persona estaba manteniendo una conversación por WhatsApp y por tanto no podía físicamente estar haciendo esas dos cosas al mismo tiempo. También en temas laborales, unos empleados en este caso unas empleadas, que fueron despedidas justamente a los pocos días de comunicar en un chat de WhatsApp de varios compañeros que estaba embarazada, ¿vale? Eso es también una prueba que puede desembocar en un despido improcedente. Y bueno, y luego también cosas más sutiles, cosas de, por ejemplo, jefes o jefas presionando a sus empleados para que trabajen más horas de las que tienen que trabajar o admitiendo que se hacen pagos en B, en fin, todo tipo de cosas. Hoy día nos lo decimos por WhatsApp y al final resulta que se pueden utilizar siguiendo estas pautas, siguiendo un informe pericial hecho por un técnico que acredite que ese teléfono por dentro no se ha manipulado, muy importante, que esa base de datos interna no ha sido manipulada, podemos perfectamente presentar nuestra prueba de mensaje de WhatsApp.
Bien, el correo electrónico, que es el segundo peritaje estrella por su frecuencia, ¿no? ¿Qué ocurre con el correo electrónico? Yo aquí, bueno, os hago hincapié en una cosa que seguro que os pasa a todos. ¿Quién no ha recibido un correo electrónico que pone que el remitente es Hacienda, Endesa o incluso algunas veces está de moda últimamente que parece que el correo viene de tu propia dirección de correo, ¿no? Y es un tipo de estafa en el que nos dicen te estoy escribiendo desde tu propia cuenta de correo, con lo cual te estoy demostrando que te he hackeado tu cuenta y entonces te dicen págame una serie de Bitcoin o tal para que no difunda información sensible tuya y tal y cual. Esto es falso, realmente no han hackeado la cuenta, realmente esa multa que os pongo yo aquí, que esto es un ejemplo que me llegó a un correo mío, donde pone que viene del Ministerio del Interior y la cuenta de correo es una cuenta aparentemente válida, ¿no? Del ministerio, @interior.gov.es. ¿Qué ocurre? ¿Que la ha hackeado al ministerio? No. Lo que ocurre es lo siguiente, es que es trivialmente sencillo poner como remitente de un correo electrónico la dirección que tú quieras. O sea, no es necesario ni hackear nada, ni tener conocimientos informáticos extraordinarios para hacer esto que se llama spoofing, que es coger y poner como remitente una dirección falsa, una dirección que no es la real, desde la cual se está enviando el correo. ¿Por qué es esto así? Bueno, la razón es que estos protocolos de comunicaciones se crearon hace más de 30 años. En su día, pues no se pensó que se iban a usar para esto, o no iba a haber ese problema de falsificación, y como a día de hoy todavía se siguen utilizando esos protocolos para que sean compatibles a nivel mundial, y aunque ya existen servicios de correo electrónico certificado, realmente la gran mayoría aún no disponen de esta comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igualmente es trivialmente fácil inventarnos un correo electrónico que nos ha llegado desde lo que sea, o sea, o que nos han remitido. Nosotros mismos podemos enviarnos un correo electrónico falso, X la que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comprueba que un correo electrónico es auténtico y es íntegro? Pues se tiene que mirar lo que se llaman las cabeceras. Las cabeceras son una serie de códigos que va escribiendo los servidores por los que pasa el correo. El correo electrónico sale del remitente, pasa por varios nodos a través de la red y llega a un receptor. Y por el camino esos nodos van añadiendo una serie de códigos que son los que hay que analizar. Pero además es muy importante saber que la fiabilidad de esos códigos está restricta a la fiabilidad del contenedor de correo. Simplificando, ¿cuál es el escenario ideal? A la hora de tú tienes un correo electrónico que has recibido y quieres aportarlo como prueba en un juicio. ¿Cuál es el escenario ideal? Bueno, pues un servidor de correo en el que tú no tengas posibilidad de ser superadministrador. Por ejemplo, un correo Gmail, un correo de Gmail o de Hotmail, etcétera. Como usuario no podemos entrar y modificar esas cabeceras y por tanto ese contenedor se considera que es fiable, siempre que no tengamos, bueno, se pone la coletilla, ¿no? Siempre que no tenga uno familia en Google, ¿no? Que son los que gestionan. No tenemos familia en Google, por tanto no podemos acceder como administradores a ese correo y por tanto ese es un escenario fiable desde el cual se puede certificar 100% que un correo es auténtico y es íntegro. El siguiente escenario es que tengamos un correo electrónico con un dominio propio, es decir, invento, ¿no? despachofulanito.com, y que ese dominio lo tengamos en un servidor que sí tengamos acceso superadministrador, ¿vale? En esos casos es más difícil y hay que hacer más comprobaciones, pero en un momento dado también se puede llegar a certificar que esos correos son auténticos. ¿Cuál es el peor escenario? Cuando tenemos el correo única y exclusivamente en un gestor de correo tipo Outlook o Thunderbird, estos gestores de correo que tenemos en el ordenador, descargamos esos correos al ordenador y lo utilizamos con esa herramienta. Bueno, pues en estos casos
es también trivialmente fácil editar ese correo y ponerle la fecha que tú quieras, remitente que tú quieras, editar el texto del correo y por tanto en esos casos es más complicado llegar a certificar con un informe pericial que ese correo no sea manipulado. ¿Qué tipo de cosas se certifican o se peritan, ¿no? cuando vienen clientes para hacer el peritaje del correo electrónico? Bueno, pues os podéis imaginar, comunicaciones de todo tipo, como pueden ser presupuestos, facturas. Se utiliza mucho para envío y recepción de documentación, ya sea pues de todo tipo, contratos de despido, qué día te mandé el contrato, qué día me lo devolviste tú firmado, ese tipo de cosas. Y también se utiliza mucho, se pide mucho certificar en contrataciones de servicio técnico. Por ejemplo, cuando tú tienes contratado un servicio de una página web o de un servidor o cualquier otro servicio técnico en el cual tú te comunicas por correo electrónico y resulta que las respuestas que te dan pues se producen también a través de ese correo electrónico. Todo eso después puede constituir pues la prueba de cara a una posible demanda o porque no hayan prestado un buen servicio. Bien, sigamos con los peritajes más demandados. Y también es un área muy interesante, el área de la acústica forense. En este caso, pues nos estamos refiriendo, como es lógico, a lo que son las grabaciones de audio, muy típico. Ahora todos llevamos el móvil encima, que tiene una grabadora, y es muy típico que grabemos a la pareja, a la expareja, cuando estamos en una conversación, lógicamente en la que formamos parte, y luego queremos utilizar esa conversación también como prueba, ¿no? Entonces, en la acústica forense, dentro de los peritajes, lo que se hace es, por un lado, el certificar que el audio es auténtico y es íntegro. Quiere decir auténtico, quiere decir que viene de donde dice que viene, que se grabó pues tal día, a tal hora, desde un teléfono determinado. Esto se extrae a través de los metadatos, que son, bueno, unos datos que vienen dentro de los archivos, no solo de audio, sino de imágenes, cualquier tipo de archivos tiene sus metadatos, ¿no? Que entre otras cosas nos suele decir la fecha en la que se creó ese archivo, y si después, posteriormente, por ejemplo, se ha editado, normalmente aparecen unos metadatos con una fecha posterior de modificación, y eso queda en el archivo. Bueno, esa es la autenticidad. Y luego la integridad viene a decir que ese audio no se ha manipulado después de su creación, que no se ha editado, ni se ha cortado, ni se ha, bueno, sustituido por otra cosa. Por otro lado, tenemos la transcripción literal de la conversación, de las conversaciones que se encuentran grabadas en esos audios. Normalmente, lógicamente, las transcripciones cuando estamos hablando de conversaciones, que es lo habitual, ¿no? Que sean conversaciones para aportar también como prueba. Entonces se hace esa transcripción literal donde se pone exactamente todo lo que las personas van diciendo, incluso con muletillas, con repeticiones de palabras, con expresiones malsonantes, pues todo va en la transcripción literal. Y por último, la parte de la identificación de los locutores, que quiere decir, pues, poder asegurar que la persona o las personas que hablan en esa grabación son estas personas con nombres y apellidos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues para esto es necesario contar con una muestra indubitada para compararla con la muestra dubitada, que es la que tenemos en la grabación. Este tipo de muestras indubitadas, pues bien se hace ante notario o bien se toma de alguna fuente que se considere indubitada, pues por ejemplo un testimonio en un juicio o una... yo he tenido también en el canal de YouTube de una persona que él se identifica con su voz y entonces pues se puede tomar como muestra indubitada. Entonces eso se compara con la muestra que tenemos que aportar y se comparan las características espectrales, etcétera, de la voz, ¿vale? Para ver si coincide o no. La identificación de locutores también tengo que ser honesta y decir, no es como una huella digital, no es que tengamos una coincidencia del 99% o una muestra de ADN. En lo mejor de los casos puede estar en torno al 80% de coincidencia.
porque la voz humana es muy cambiante, no es como digo, como una huella digital que no se modifica a lo largo de los años. Sin embargo, la voz de las personas depende de su estado de ánimo, de la edad y de una serie de factores que hacen que dos muestras de la misma persona puedan resultar, bueno, pues no tan coincidentes como hasta el punto de un 100% o un 90 y tantos por ciento. Bien, el caso de las imágenes también, bueno, yo he tenido casos de intentar presentar la parte contraria, un documento con una firma manuscrita falsa que le habían puesto con Photoshop, ¿vale? Dentro de un documento escaneado. Un perito calígrafo, por ejemplo, diría, pues sí es la firma, porque los trazos son los de esta persona. Sin embargo, con técnicas también de análisis forense de imágenes, se puede determinar que ahí ha habido edición. A partir de los metadatos, que también es uno de los indicios, ¿no? Cuando aparecen metadatos de posible modificación, pues existen técnicas como el ELA, el Error Level Analysis, el análisis de nivel de error, y el análisis de nivel de ruido y otras más, ¿no? Las técnicas, la matriz de transformación de JPG, etcétera. Bueno, existen técnicas que nos permiten determinar si alguna zona de la imagen ha sido manipulada. Aquí os pongo un ejemplo muy burdo, ¿vale? Muy evidente, de una ciudad sobre la que hay un platillo volante. Entonces, con estas técnicas, lo que se consigue es, fijaos cómo, esta es con la técnica de ELA, cómo se resalta de forma distinta las zonas que son falsas. En este caso, pues la zona del platillo volante y la sombra, y también, en este caso, el paracaidista, pues también ha sido añadido con posterioridad a la imagen que estábamos viendo. Son técnicas que, como digo, nos permiten analizar y determinar si ciertas zonas de una imagen han sido manipuladas o falseadas. Bien, el siguiente tema, y este otro de los estrellas, es la geolocalización, y quizá este no se use tanto porque quizás se desconozcan ciertos aspectos que vamos a comentar, pero puede resultar realmente útil, y ya veréis en cuántas cosas. ¿A qué nos referimos con la geolocalización? Pues determinar dónde estaba una persona en un momento dado y utilizar esto como prueba, o sea, saber dónde estaba en base a la posición, geolocalización de su teléfono móvil. Y ahora vemos los matices de todo esto. ¿Para qué sirve? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, en los casos penales es evidente, ahora veremos varios casos y los escenarios que se nos pueden dar, pero hay otras muchas aplicaciones de este tipo de peritaje o de este tipo de información. Por ejemplo, no hace mucho hemos tenido varios casos de personas que han podido acreditar que su jornada laboral era mucho más larga de la que aparecía, por ejemplo, en su contrato, porque su teléfono móvil se encontraba en su puesto de trabajo durante muchas más horas, durante años, de lo que establecía su contrato. O sea, el tema de la geolocalización es un tema muy potente. Y os voy a explicar, bueno, los dos escenarios que podemos tener con el tema de la geolocalización. Nosotros podemos obtener la geolocalización de un teléfono móvil a través de dos fuentes principalmente. La primera es a través de los datos que suministran las operadoras de telefonía. ¿Qué ocurre? Estos datos, como bien sabréis, no puede acceder cualquier mortal, tiene que solicitarlo la Fuerza de Cuerpo de Seguridad a través de una autorización judicial, se lo piden a las operadoras, y las operadoras facilitan el histórico de los registros de conexión de un determinado móvil, pues en una fecha determinada, es decir, dónde estaba el teléfono identificado por su número de abonado tal y cual, su número de email tal y cual, el día 30 de mayo de 2022. Bueno, pues las operadoras tienen unos registros que conservan durante, creo que recordad que durante un año tienen la obligación, facilitan una serie de tablas donde aparece ese teléfono, ojo, muy importante, a qué antenas de telefonía se estuvo conectando en cada momento. Sabéis que el teléfono, aunque esté apagada lo que es la geolocalización, el teléfono siempre que esté encendido se está comunicando permanentemente con las antenas que tiene alrededor.
y está enviando una serie de datos pequeñitos y eso se va quedando registrado. Como digo, esto es independiente de que tengamos activado o no la geolocalización o que el teléfono tenga GPS o que no lo tenga. Entonces, ¿qué ocurre? Estos datos, ojo, porque el principal problema que tienen es que son sumamente imprecisos. Es decir, tú tienes la información de a qué antena se conectó mi teléfono, pero esa antena a lo mejor, desde donde yo estoy ahora mismo, esa antena quizá pueda estar a 500 metros o incluso más. Por tanto, no es una información suficiente como para asegurar que yo estaba en un momento dado en un sitio determinado. Esto se está dando muchísimo en temas penales. ¿Qué ocurre? Pues que se piden los datos de geolocalización a la operadora y en base a decir que estaba conectado a una antena, que a lo mejor en un municipio, en todo el pueblo, hay dos, pues ya se le atribuye el que haya cometido un cierto delito a una persona. Y esto, si nadie lo rebate, va para adelante. ¿Vale? Os lo digo sinceramente, lo estoy viendo mucho. Hay ocasiones en las que hay personas que por estar a 1000 metros de donde se ha cometido un delito, le han atribuido ese delito, ¿vale? Entonces, eso es importante, eso se puede demostrar que no es así. O sea, que se puede demostrar que lo que se dice por parte de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que muchas veces pues van rápido, están saturados, son unos profesionales extraordinarios, pero ocurre que tienen recursos limitados y pues, muchas veces se quedan en esto. Existe la creencia del tema de la triangulación. Bueno, no una creencia, es real, pero con matices. Vamos a intentar explicarlo bien. Cuando tú te conectas a las antenas que tienes alrededor, efectivamente no solo estás conectado a una antena, estás conectado a varias y en teoría, y digo en teoría, tú puedes llegar a triangular, como aparece aquí en el dibujo, en base a la potencia que emita cada teléfono al conectarse a esa antena, el tiempo que tarda la señal en ir y volver, con 3 antenas alrededor podemos realizar unos círculos que donde coincidan esos círculos, por así decirlo de manera simplificada, es el punto exacto donde está la persona. Vale, esto se puede hacer, pero solo si es en tiempo real. Esto se ha utilizado en casos graves realmente, casos de secuestro, de que tienes que localizar dónde está ahora mismo un terminal o un terminal de una persona pues, buscada, ¿no? Por la policía, un terrorista o lo que sea. Entonces, en tiempo real sí que pueden, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, lógicamente, con la ayuda de las operadoras, llegar a realizar esa triangulación, que tiene mucha más precisión. Pero a posteriori no se puede hacer la triangulación. A posteriori quiero decir, cuando la policía pide al cabo de 4 meses dónde estaba el móvil de esta persona tal día, no pueden hacer la triangulación. ¿Vale? Quiero que eso es importante que quede claro. Bueno, ¿cuál es el segundo escenario en el cual podemos tener o podemos obtener la información de la geolocalización? Bueno, pues a través de los datos de nuestra propia cuenta de Google. Los que tenemos teléfono móvil Android, obligatoriamente todos los teléfonos móviles Android van vinculados con una cuenta de Google que puede ser un correo @gmail o no. Y también los teléfonos iPhone, en su mayoría, también tenemos vinculados servicios de Google y por tanto también los tenemos vinculados con una cuenta de Google. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos ver en el historial de ubicaciones de Google, de nuestra cuenta de Google, podemos consultar cualquier día, a cualquier hora, desde que creamos esa cuenta, que puede que haga 10 años, podemos saber dónde estuvimos con un grado de precisión bastante bueno. ¿Por qué? Porque Google no se basa, la precisión de geolocalización de Google no se basa solo en las antenas de telefonía, sino también en un sistema bastante ingenioso que crearon con los coches de Street View, se basa en los puntos de acceso Wi-Fi, se basa también en las conexiones GPS y también lo compatibiliza con el tema de las antenas de telefonía. Bueno, al final, no quiero enrollarlo mucho técnicamente, es un tema mucho más preciso, un sistema mucho más preciso y además son unos datos que controlamos nosotros. Quiere decir que nosotros podemos, como en el caso este que os comentaba, de una persona que ha estado años
acudiendo o permaneciendo muchas más horas en su puesto de trabajo de lo que realmente le correspondía, ahora puede demostrarlo, sin lugar a dudas, porque tiene estos datos que tiene almacenado Google. Además, estos datos no se borran, no tienen una caducidad, a menos que los borre el propio usuario, ¿vale? Pero si no los borra el propio usuario, esos datos van a permanecer ahí durante todo el tiempo que queramos y lo podemos utilizar como prueba, haciendo su correspondiente informe, podemos utilizarlos como prueba. También tenemos, por supuesto, ¿no?, el análisis forense de ordenadores. En cualquier ordenador tenemos un registro de actividad de todo lo que se va haciendo en el sistema Windows, Linux, lo que sea, pues tienen un registro que va apuntando, digamos, lo que va haciendo cada usuario. Entonces, esto pues se utiliza también en temas laborales, pues por ejemplo, para determinar que un empleado o empleada ha estado haciendo cosas que no tenía que hacer en su horario laboral, y también se pueden recuperar archivos borrados. También estamos teniendo en los últimos tiempos casos en los que estamos ayudando a personas que han sido estafadas por, llaman de vez en cuando, en plan, somos del servicio técnico de Microsoft y queremos ayudarle a que su ordenador vaya más rápido, ¿no? Pues unas personas que en su momento pues cayeron, y lo que hicieron cuando le dijeron, vale, pues sí, vamos a hacerlo, bueno, pues te instalan un programa de control remoto de tu ordenador y te dicen, déjanos aquí que dentro de un rato vas a estar, te vamos a limpiar todo lo que tiene los virus y no sé cuánto, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, pues a los días siguientes, pues como podéis imaginar, nada bueno había sucedido, sino que habían sacado todo el dinero que tenían ahorrado de esas personas en su banco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Porque ahora tenemos, aquí hay un delito, lógicamente de esto se tiene que ocupar Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ahí no nos vamos a meter, pero ¿qué ocurre? A lo mejor de aquí a que pillen a los de las estafas, que vete tú a saber dónde están y tal, pues bueno, los bancos, y en esto vosotros seguro que sabéis mucho más que yo, tienen una serie de seguros y responsabilidades, y últimamente han salido sentencias favorables, en los que tienen la obligación de devolver el dinero a esas personas estafadas, independientemente de lo que ocurra luego con la parte de la denuncia policial, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en estos casos? Que el banco se negaba a pagarles a estos pobres clientes, porque decía que las transferencias se habían hecho correctamente desde su propio ordenador, que no había habido ningún tipo de delito ahí, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues analizar ese ordenador y demostrar que efectivamente había un registro claro de un chat donde le estuvieron diciendo todo lo que tenía que ir haciendo, de toda la actividad mientras le decían esto, pues cómo se iban metiendo por detrás con un TeamViewer, con un NIDES. Además le metieron todo el TeamViewer, NIDES y el Remote Control, Supreme Control, que es otro programa de acceso remoto, y les fueron yendo y accediendo a todas sus cuentas bancarias, también con el teléfono móvil, en fin, lo que viene siendo una prueba de que ahí ha habido una estafa en toda regla, ¿no? Y gracias a esto, bueno, pues sí que han podido demostrarlo, y el banco, pues ya sentencias, hay noticias que ha aparecido de que han obligado al banco a pagar. Después, bueno, una de las cosas quizás menos conocidas, el tema de los documentos impresos, los micropuntos, las constelaciones de micropuntos, que no es nada esotérico, sino es unos códigos que se llaman Machine Identification Code, el MIC, que son unos micropuntos amarillos pequeñísimos que las impresoras láser imprimen en todos los documentos, en todos los documentos. Podéis hacer la prueba, si tenéis impresora láser, poneros con una lupa y una luz azul, que como mejor se ve, o bien escaneando el documento y ampliándolo, veréis cómo existen unos puntos amarillos muy pequeñitos que codifican la fecha, la hora en el que fue impreso tal documento y también el número de serie de la impresora. Esto pues es una información que, como digo, mucha gente desconoce y que también puede servir para muchas cosas después en el ámbito judicial. Otro de los contenidos o de los peritajes que solemos hacer, la certificación de contenido en Internet. Aquí podemos hablar de difamación en redes sociales, o una oferta que vi que luego la han cambiado y me han estafado. O una página web una empresa donde la que yo estaba trabajando y ahora me han quitado de la página web y ahora dice que yo no trabajaba ahí. Bueno, mil historias, ¿no?, que pueden necesitar que, oye, un contenido en un momento dado de una página web sea aportada en un juicio. Pues
Para esto, lo que se utiliza cuando son contenidos actuales, presentes, digamos, se utiliza lo que se llaman los testigos online, los testigos digitales, como puede ser e-garante. Esto es parecido a lo que es un notario. En estos casos, pues también los notarios, no lo he dicho antes, ¿no? Pero los notarios sí que complementan mucho la actividad de los peritos no somos notarios ni los notarios peritos, pero sí que en muchas ocasiones trabajamos juntos porque ni el perito no puede dar fe de nada, porque no somos fedatarios públicos, entonces necesitamos que muchas veces el notario sí dé fe de eso que hace el perito, ¿no? Bueno, en el caso de los contenidos en Internet, efectivamente muchas veces se hace junto con un notario, o bien se utilizan estas herramientas que certifican en un momento dado lo que es un contenido en Internet en un momento presente, en un momento dado, y queda certificado de cara a un futuro por si lo borrasen. Luego también tenemos la posibilidad de consultar o de ver cómo era una página web en el pasado, y esta es la fundación, la organización internacional que está en archive.org. Es una herramienta que lleva muchísimos años, donde se recopilan copias operativas de páginas web. No voy a decir todas las páginas web del mundo porque sería prácticamente imposible, pero sí que tienen un archivo muy potente, muy potente. Y, por ejemplo, aquí os muestro cómo era la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga el día, pues creo que está el 31 de marzo de 2005. Lo tenéis ahí, tenéis la web operativa, es decir, los enlaces funcionan, tú le puedes dar y funciona. Y muchas veces ocurre que también se saca mucha información importante, porque esto no lo puede modificar nadie, bueno, el usuario ni las partes, por así decirlo. Es algo que se considera un tercero sin interés en la causa, creo que se dice, si no me corregí, y por tanto se admite en juicio el utilizar la información de archive.org. Y para terminar, quería hablaros de EncroChat. Bueno, EncroChat, esto casi que no es tanto de uso cotidiano, ¿no? Como lo que hemos hablado, de imágenes, de audio, WhatsApp, etcétera, pero sí que está habiendo muchos casos en penal, en tema penal, y quizás se desconoce un poco de qué va esto. EncroChat era un sistema, una empresa, ¿no? Una empresa con sede en Holanda, que nace sobre el año 2015-2016, y eran una serie de teléfonos modificados de forma que fueran totalmente anónimos. La idea era un teléfono normal, lo modificaban, le quitaban el micrófono, le quitaban la cámara, el dispositivo de GPS, y luego todo lo que sea la comunicación se hace a través de VoIP, todo a través de datos. El pago se hacía a través de criptomonedas o bien en cash. Se utilizaba una tarjeta SIM holandesa, que en Holanda se permite el uso de SIM anónima. Entonces, al final no había nada que relacionara ese teléfono con el usuario que lo había comprado, y además todas las aplicaciones llevaban un cifrado muy potente, con encriptación de no sé cuántos bits, etcétera, etcétera, de manera que vendían que era teléfono encriptado y que nadie podía, ni siquiera Fuerza y Cuerpo de Seguridad, no podían interceptar las comunicaciones que se hacían. Y además tampoco podían relacionar esos teléfonos, esos terminales, esas cuentas de EncroChat con personas con nombre y apellido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues en 2017 que la policía francesa empieza a investigar y, bueno, resulta que hacen una operación, que esto es, bueno, un tema interesante, pero lo podemos contar otro día en nuestro webinar. Montan una operación en la Interpol y lo que hacen es meterle, a través de los servidores de actualización de EncroChat, le meten lo que le llaman un implante a todos los terminales EncroChat. O sea, es como si vosotros ahora hacéis una actualización de vuestro sistema operativo en el móvil de Android, y entonces en esa actualización hay metido un bichito que ha metido la polla. ¿Qué es lo que hace ese bichito? Pues antes de encriptar los mensajes y pasarle todo el proceso de encriptación, no sé cuánto, etcétera, etcétera, antes de eso envía una copia a los servidores de la Interpol, de manera que ponen a escuchar durante meses toda esa información que se va transmitiendo y recibiendo a través de estos sistemas de telefonía. Como os podéis imaginar, pues
bueno, ahí llegan, tras meses de escucha, ¿no?, de investigación, pues tienen una cantidad ingente de datos, bueno, de escucha, ojo, son datos, ¿vale? Son mensajes lo que tienen, mensajes tipo como WhatsApp, ¿no? Bueno, pues al cabo de X meses, pues claro, todo esto, una operación internacional, mandan a España la parte de datos que corresponde a España y hay un montón de gente que va a la cárcel por los mensajes que obtienen de EncroChat. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, esto es un tema que ha generado mucha controversia en el mundo del análisis forense y demás, porque vosotros mejor que nadie sabéis que para presentar una prueba tiene que haber una garantía de repetibilidad, de auditabilidad. No vale que se haga algo y porque lo dice quien lo diga, ya vale para todo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Aquí hay un agujero negro de cómo se ha llevado a cabo esta operación, se han perdido datos, hay datos que están erróneos, en fin. Y bueno, y al final lo que ocurre es que le han atribuido los usuarios de EncroChat, pero por la cara, o sea, por decir, es que dice que era rubio. No, o sea, vamos a ver, no puede ser que esto se esté tratando así. Si tenía algún caso de este tipo, lo podemos defender. Hay muchos más casos, bueno, por supuesto, temas de IP, auditoría de software, hasta PlayStation, peritados, etcétera. Pero bueno, no queremos hacer esto mucho más largo. Simplemente recordar, bueno, un poco los requisitos, ¿no?, que debe cumplir un perito TIC en este caso, y bueno, pues tener la titulación oficial. Informática y telecomunicaciones son las carreras que deben estar habilitadas con su título oficial y sus colegios profesionales correspondientes para realizar este tipo de trabajo. Que estén colegiados es muy importante, garantiza la inhabilitación y permite el visado del informe. La experiencia profesional también es muy importante, ¿no? Lógicamente una persona que quiere hacer un informe pericial al final es un experto, ¿no?, y tiene que defenderlo, y aparte, bueno, redactar los informes como es lógico, siguiendo, hay una norma, UNE, que es la 197.010, que es la que se utiliza para los informes periciales TIC. Y bueno, pues también la parte final, que yo siempre lo digo, que el 80% del éxito de un informe pericial está en la defensa en sala, ¿no?, en que tú seas capaz de explicar muy bien a ese tribunal qué es lo que se está haciendo, el no quedarte paralizado delante de un tribunal o de una sala judicial, que es verdad que impone mucho respeto, pero hay que saber salir adelante en eso. Y sin más, pues termino yo la parte de la exposición. Pues Muy nada, bien. muchísimas Muchísimas gracias. por vuestra asistencia.